Hola, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la guerra y la libertad según César Vallejo. Los acontecimientos que ocurrieron tras estallar la Guerra Civil Española conmovieron mucho a César Vallejo. El denominado fenómeno fascista alertó la conciencia democrática de Vallejo, quien estaba afectado profundamente por el curso de la Guerra Civil Española. Inmediatamente, Vallejo expresó su disconformidad manifestando que se estaba atentando contra la libertad social contemporánea, la paz y las ideas progresistas. Es así como, por el bien de la libertad, Vallejo decía que se opusieran a cualquier intento de establecer la barbarie en el sistema político para defender las libertades individuales y políticas que el fascismo amenazaba con instaurar. España, aparta de Mies de Cáliz, es un gran poemario que se ha convertido en una huella perpetua e insistente en los marcos de configuración que identifica al pueblo español como raza, como un determinado lenguaje y sucesos históricos. España aparta de Mies de Cáliz es un libro que Vallejo ha construido en un momento muy crítico para la sociedad española, donde podemos observar claramente que nuestro poeta muestra su apoyo incondicional a la gente del pueblo. Este poemario lleva por esencia de tema la agresión por los negadores de la democracia y la justicia social a España. Vallejo en este poema expresa que las nuevas generaciones puedan vivir en libertad, que los niños siendo los seres del futuro deberán tener un camino de prosperidad y democracia. Del mundo, si cae España, digo, es un decir, si cae del cielo abajo su antebrazo que hacen en cabestro. Dos láminas terrestres, niños, ¿qué edad la de las sienes cóncavas? Qué temprano en el sol lo que os decía, que pronto es vuestro pecho el ruido anciano, qué viejo vuestro dos en el cuaderno. Niños, hijos de los guerreros, entre tanto, bajad la voz, que España está ahora mismo repartiendo la energía entre el reino animal, las florecillas, los cometas y los hombres. Bajad el aliento, y si el antebrazo baja, si las férulas suenan, si es la noche, si es el cielo, cabe en dos limbos terrestres. Si hay ruido en el sonido de las puertas, si tardo, si no veis a nadie, si os asustan los lápices sin punta, si la madre España cae, digo, es un decir, salid, niños del mundo, id a buscarla. Entonces, para comenzar, el poema 15 es una estructura circular, ¿no? La sentencia preposicional del primer verso que nos dice niños del mundo está incluida en el último verso, como nos dice, salid chicos de todo el mundo, id a buscarla. Entonces realmente es el sustantivo, ¿no? Niños, que solo integrado en aquella oración preposicional está ubicado sistémicamente. Entonces, de modo explícito o implícito, en todo este poema, continuando con el análisis, nosotros podemos leer el primer verso del poema 15 también, niños del mundo, al ser gravitante el subtexto evangélico de la pasión de Cristo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, como una amalgama, ¿no? Decir semántica entre la implícita esperanza o renovación. Entonces todo esto va a estar representado en sí, ¿no? En lo que es en los niños. Y también de manera implícita nos dice ruego de perdón del yo poético a la madre de España, porque aquellos niños, los seres humanos involucrados en la Guerra Civil Española, tal como nos dice, ¿no? En la crucifixión del Hijo de Dios, entonces tampoco saben lo que hacen. Bueno, en este caso se hace mención a las personas involucradas y afectadas por la Guerra Civil Española. De esta manera también nosotros decimos, ¿no? Que se tiene un centro temático, el cual es la salvación. Entonces prácticamente se va a alentar lo que es a la esperanza de la supervivencia en ese existir. Porque la derrota, como nos dice, ¿no? Si España cae, es un decir significativo. Entonces también se va a manifestar lo que es la solidaridad contra aquella caída. En este caso también y un caos consecuente. En el fragmento se solía escribir con su dedo en el aire, nos expresa la toma de conciencia ideológica. Entonces con esto claramente nos manifiesta en la parte donde dice, ¿no? Nació muy niñín mirando al cielo y luego creció y pues con esto se puso rojo. La clase de personas en sí que crecen a pesar de la opresión en un entorno radical que no permite el éxito entre los más pudientes. Entonces a esto nosotros añadimos que en la situación en la que se encontraba España habían muerto trabajadores inocentes, pero no en vano. Tanto hombres como mujeres, campesinos y brigadistas internacionales
todos los que estuvieron acatando en sí lo que es la Revolución Española. Entonces, en este caso nosotros decimos que la lucha de cada uno de ellos vive en cada una de las luchas contra la explotación y la opresión que hoy emprenden en todas las latitudes del planeta. Mediante el uso de un yo poético, la segunda estrofa del poema 15 destaca el reflejo de España, representando a un ser materno dentro de una complicada coyuntura e imagen. En la tercera estrofa plasma la silueta de España a manera de un ser andante y subterráneo. Si España cae, para Vallejo será la base del prestigio mayor, contribuyendo así a una victoria. Podemos leer la frase: ¿cómo vais a bajar, niños, las gradas del alfabeto hasta que la letra en que nació la pena? El fragmento nació la pena alude a sabiduría y probabilidad de crear un diferente inicio donde no se refleje el sufrimiento. Por consiguiente, la cuarta estrofa, analizándolo del mismo modo, se complementa esencialmente con el final de la previa estrofa, como si fueran dos versos consecutivos. Lo que se quiere expresar ante la caída de España, incluyendo la base de todo, ya está en manos de la necesidad duradera, a pesar de las muertes presenciadas. La vida del hombre se ve en la obligación de tener un inicio distinto. Finalmente, la quinta estrofa nos da a entender inicios de esta misma manifestación. Bajad la voz, bajad el aliento. ¿Quién hace tanta bulla? Un poco más de consideración. Ya con la derrota de España se logra una victoria tras un trabajo arduo, como se dé una madre a parir estrategia. La dialéctica individual-colectiva que persiste en este poemario representa los métodos por los que se puede analizar esta obra. Su escritura firme trasciende el propósito de la guerra, está abierta a circunstancias determinadas por estos orígenes, apelando a la autenticidad popular que brinda el lenguaje y la ideología proyectada en el contexto de la guerra. De esta manera, el poemario de Vallejo se aprecia como un abanico, revelando una serie de reflexiones como portadora de una causa común, en la que la voz del soldado pertenece a una colectividad, un periodo de la historia como una exploración de largo plazo, revela la causa común en la dolorosa hermandad. En el poemario 6, Cortejo, luego de la toma de Bilbao, Vallejo persiste en este personaje, revelando la situación mixta y generalizada. Guerrero en ambos dolores, siéntate a oír, acuéstate al pie del palo súbito, inmediato de tu trono, voltea, están las nuevas sábanas, extrañas, están andando, hermano, están andando. El marxismo, como ideología reconocida, no tuvo mayor influencia en la construcción de esta colección de poemas. Vallejo demostró ser el defensor de la autenticidad poética sobre las restricciones impuestas por la guerra. Este es un poema, una colección de testimonios de diferentes significados. Apunta a las respuestas requeridas por los humanos a problemas complejos que contienen esperanza y apunta a revelar la unidad de la socialización de la causa. Vallejo es símbolo de vanguardia y se convertirá en un fundamento propicio para una nueva voz. No reconoce la voz de mi yo dividido, es un coro de grupo que se compadece y busca un reencuentro en un futuro próximo. El elemento central de cualquier poema tiene un interés sistemático en simbolizar la santidad. Su eficacia radica en la comparación con los textos bíblicos y desde su brillante origen con el espíritu utópico proporciona una advertencia apocalíptica de la derrota del ejército republicano, de un título similar al que dijo Jesucristo en Getsemaní cuando le pidió a su padre: quita este santo Uriel. Hay pues una referencia constante en el poemario sobre la condición que Dios marcó el evangelio en el choque entre el viejo y el nuevo mundo. Tome un pasaje de su poesía como ejemplo: Pergamino funerario de las ruinas de Durango. Padre, polvo que subes de España, Dios te salve, libere y corone. Padre, polvo que asciendes del alma. Padre, polvo que subes del fuego, Dios te salve, te calza y te da un trono. Padre, polvo que estás en los cielos. El poema Masa también convoca en Resurrección de Lázaro, aborda los lenguajes marcos bíblicos que comportan el imaginario social. Luego redirige los dones que reclaman un significado hacia la fuente. Les rodearon millones de individuos con un robo común. Quédate, hermano, pero el cadáver ahí siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon, les vio el cadáver triste, emocionado. Incorpórese lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. Entre los primeros pioneros de la biografía de Vallejo
se observa que su infancia estuvo marcada fuertemente por un carácter religioso a nivel familiar. Durante este periodo, cree que participaba en este discurso y observaba al apostolado en su ciudad natal. Este puente puede ser un hecho descriptivo de la posición de su colección de poesía, pero ampliando la perspectiva hacia un análisis diferente de estas relaciones, la colección de su poesía se ve con una voz común que falsea. Por tanto, el concepto de mestizo puede integrar la imaginación y por lo tanto el autodesarrollo que Caticum ve en la poesía como experiencia personal rodeada por la visión subjetiva de un solo ser. Por tanto, identificamos el valor de la cultura heredada como un vínculo común al definir un conjunto de características mutuas, además de indicar implícitamente la posición de solidaridad frente a la guerra civil. Este poema utiliza el lenguaje profético. Vallejo toma postura de poeta con los sucesos en España y sobre su muerte. Él toma elementos como la oralidad y diálogo, produciendo así un poemario vigente, que esté en todo momento desde el evento caótico del conflicto. En ciertos poemas acudieron a la transmisión del sentir común en el uso del lenguaje liberado, alejado de parámetros normativos. Un poema donde se utiliza este recurso es el tercero, el cual Pedro Rojas, personaje, es el sujeto colectivo, además de tener una voz que se hace vívida. Solía escribir con su dedo grande en el aire. ¡Vivan los compañeros! Pedro Rojas. De Miranda de Ebro, padre y hombre, marido y hombre, ferroviario y hombre, padre y más hombre, Pedro y sus dos muertes. La falta de ortografía asumió un carácter oral en el primer verso. Solía escribir con su dedo grande en el aire. Es un riesgo tomando para lograr la aprobación del lenguaje vívido, separándose de la inclinación dominante del poemario y sus escritos. Este poema utiliza el lenguaje profético. Vallejo toma postura de poeta. Vallejo envuelve esta obra en un ambiente particular gracias al gran poder simbólico que les da los términos que usa. Así, el término pan, usado en sus antiguos poemarios para hacer alusión al hambre y desamparo, en este libro hace referencia a la solidaridad y a lo que conlleva, que es la acción de compartir. Otros términos, como humo y sangre, intentan reflejar la realidad que se vivió durante la guerra. La originalidad de Vallejo en España, aparte de Mieste Cáliz, hace de este un libro revelador que busca el sentir de sus lectores trascendiendo los temas políticos o el estilo lingüístico empleado. La guerra civil se llevó una gran cantidad de víctimas que estaban en medio de la guerra entre los anarquistas y los franquistas. Se podría afirmar que fue un efecto colateral de la guerra, pero eso sería minimizar todo el sufrimiento por lo que pasaron estas personas. Ya lo afirmaba Vallejo en sus poemas, cuando hacía referencia a los sucesos que se vivieron durante este conflicto, expresando su pesar hacia la situación de los guerreros, hacia los ataques a sitios como Guernica, la toma de Bilbao, los acontecimientos en Málaga y en Santander, manifestándose hacia las severas consecuencias que trajo esta guerra, sus heridos, desahuciados, a los niños y madres que fueron violentadas. Pero a pesar de todo esto, se destaca el mensaje que Vallejo dio a los niños, al futuro de la sociedad, esa que en esos momentos estaba en guerra. Los alentó a levantarse, a rescatar España de lo que dejaron sus antecesores.